Estas entrevistas con fines académicos y que se requieren aprender de ellos. Adicional, será para publicarlo en el grupo o en otra plataforma institucional. Pues partiendo de una serie de las preguntas que le voy a hacer, la primera es ¿por qué eligió ser maestra? Bueno, yo elegí ser maestra porque vengo de familia de maestros. Mi mamá era profesora de lenguas modernas en secundaria y mi papá profesor universitario. Entonces creo que eso fue como un factor muy importante para mi elección de mi profesión. ¿Le gusta enseñar? Sí, me gusta mucho. Aparte, para usted, ¿qué es la educación? La educación es, digamos que es un proceso, un ambiente, un escenario que está pensado para generar en los seres humanos una perspectiva crítica sobre la realidad y también ofrecerle, digamos, a los participantes de ese escenario o de ese espacio las herramientas necesarias para enfrentar la vida en distintos ámbitos, ámbitos laborales, profesionales, personales, pero también como ciudadanos críticos. Ok, partiendo de ahí, entonces, ¿qué es didáctica? Pues la didáctica es el conjunto de estrategias y herramientas que utiliza el maestro para que esos objetivos de aprendizaje se lleven a cabo de acuerdo, digamos, a las posibilidades, a las habilidades de cada estudiante. O sea, la didáctica lo que hace es poner en común un conjunto de saberes y generar o proponer una especie de andamiaje entre lo que el profesor espera que los estudiantes aprendan y el objetivo real de aprendizaje. Entonces, ¿qué es pedagogía? Pues la pedagogía ya no es solamente no son solamente las herramientas y la puesta, digamos, o el uso de estrategias, sino que la pedagogía incorpora un conjunto de saberes que van desde lo psicológico, entender los tipos de aprendizajes y cómo se pueden desplegar en el aula en el aula de clase. Es que la didáctica es, digamos, específicamente el uso de unas herramientas para desplegar esos saberes en el aula, pero lo pedagógico no es solamente eso. Lo pedagógico incorpora el conjunto de saberes que tienen que ver con tener claridad sobre la forma en la que los estudiantes aprenden, factores y elementos psicológicos, bueno, teorías del aprendizaje que creo que ya lo mencioné, y el campo específico disciplinar que se relaciona, digamos, con lo que cada docente o maestro desea poner en común con sus estudiantes. Otra pregunta sería como, ¿qué tan relevante es para usted como docente reconocer la influencia del factor cultural en el aprendizaje? Pues es que el factor cultural es muy determinante de sistemas de creencias que tenemos las personas en un espacio específico. Entonces, pues evidentemente esos sistemas de creencias operan en un aula de clase diversa y pues lo que debe hacer el docente es conectar con esos aspectos culturales, pues para poder hacer que ese aprendizaje sea, no me gusta la palabra óptima, pero digamos, para que sea más cercano y más realista respecto a las necesidades de este grupo de personas que hacen parte del ambiente de aprendizaje. O sea, la cultura lo atraviesa todo y evidentemente pues no está exento de un espacio de aprendizaje específico. Ok, vamos con una frase o más bien un texto el cual dice lo siguiente: las personas son extraordinariamente diferentes de un lugar a otro.
y tal vez ello así a causa precisamente del lugar. El nómade mongol montado en su caballo y el astronauta en el espacio. Son seres diferentes, pero por lo que nosotros sabemos, si hubieran sido intercambiados al nacer, cada uno habría tomado el lugar del otro. Esto lo menciona un autor llamado Skinner en 1972. Esta frase es como para que nos ayude a entrar en el contexto de esta entrevista con un concepto teórico. Entonces, ¿qué opina de la siguiente frase? Ciertamente, si no hay sujeto en el aprendizaje, no hay variaciones individuales, ni tampoco variaciones de orden cultural. ¿Qué opinas? Son dos. ¿Qué opino? Bueno, sí, lo que se me viene aquí a la mente es como una primera cosa, y es que a veces cuando hablamos de pedagogía y de didáctica, lo hacemos como una generalidad. Y yo también creo que hay distinciones que es necesario hacer. Lo primero es que algo o lo que se pretende potenciar en un espacio escolarizado, un espacio, digamos, de educación básica y media, es distinto a lo que se pretende en la educación universitaria. Creo que cuando hablamos de inteligencias múltiples, cuando hablamos de potenciar las habilidades de cada estudiante, eso es súper importante en la primera infancia. Porque es en la primera infancia donde las capacidades que tiene cada niño se pueden desarrollar al máximo, sin que se dejen por fuera otro conjunto de saberes que son fundamentales para vivir en un mundo complejo como el que vivimos en la actualidad. O sea, los saberes no se deben limitar, digamos, a una perspectiva práctica o útil de lo que se debe aprender, como el ejemplo de, no sé, de los límites y los cálculos y el cálculo en la secundaria. Muchos dicen, ¿y esto para qué? Pero en el fondo el propósito no es el fin práctico, sino la posibilidad de desarrollar un pensamiento abstracto que solo en alguna medida las matemáticas permiten hacer. Entonces creo que hay dos cosas. Algo es identificar las necesidades y las potencialidades de cada estudiante, pero sin perder de vista otras cosas que son fundamentales y que deben saber todos los seres humanos en un mundo como el que nosotros vivimos en la actualidad. Por ahí va algo. Y lo otro es respecto a la diferencia entre la educación básica, media y la educación universitaria. Se supone que en la educación universitaria ya los estudiantes tienen ese conjunto de saberes básicos necesarios para estar en esta otra etapa de la vida. Y aquí no es suficiente con abordar las potencialidades de cada sujeto, sino que a veces es necesario exponer a las personas, a los estudiantes, a escenarios que tal vez no sean los de su máxima potencialidad, sino distintos, justamente para tratar de que amplíe, digamos, su panorama de posibilidades de conocer, de saber y de hacer, distintas a aquellas que son más fáciles y más óptimas para él. Entonces, creo que la pregunta no se puede responder de una manera tan simple. Creo que hay que hacer esa distinción entre tipos de aprendizaje, o más bien, qué se espera de un aprendizaje en la básica primaria, en la educación media, y cómo es el aprendizaje en la educación universitaria. Y por otro lado también, esa idea de que evidentemente hay que potencializar unas fortalezas de un niño, pero que en el adulto también hay que amplificar esas potencialidades y no pueden quedar restringidas a un ámbito específico. ¿Cree usted que los procesos en el aprendizaje dependen estrechamente de los conocimientos o instrumentos de asimilación que posee el sujeto? No, son muchos factores, o sea, posibilidades de asimilación, el contexto, las facilidades o complejidades de la vida, a veces hasta la afinidad que se pueda tener uno con el profesor, con sus compañeros, con el escenario o el ambiente de aprendizaje. O sea, son muchos los factores. La responsabilidad, digamos que sí hay algo, hay un factor muy importante, creo yo, en la educación, en el aprendizaje en general,
en la búsqueda del conocimiento y del saber, y es como la autobúsqueda y, digamos, como uno mismo, digamos, más allá de la motivación, o se invita a motivarse para aprender más. Yo creo mucho en la autonomía del sujeto. Pero evidentemente otros factores que tienen que ver con el ámbito personal, social del individuo afectan también la posibilidad de, yo no sé si asimilar, es la palabra tal vez no sea la adecuada cuando uno habla de educación, pero digamos sí de por lo menos estar atento frente a esa búsqueda del conocimiento en general. Uh-huh. Bueno, ya para terminar, ¿qué opina de la siguiente afirmación según la teoría socioconstructivista de Lev Vygotsky? El conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico. Sí, pues totalmente de acuerdo con el señor Vygotsky, porque el aprendizaje requiere autonomía, pero el aprendizaje se fortalece en la medida en que se puede interactuar con pares, con los que se puede discutir, crear, cuestionar y plantear también preguntas sobre la realidad y el medio en el que estamos inmersos. Uno puede, sí, de alguna manera estar en su propio espacio, encerrado con su propio pensamiento, pero ese pensamiento no tiene sentido, no cobra relevancia y no se vuelve significativo si no está... si no hay una interacción, con otros. Con otros sujetos. Listo, profe, muchas gracias.